Yo espero que no solamente con el ELN, sino con todas las agrupaciones que hoy ejercen violencia en Colombia. Presidente de la República invita a grupos armados ilegales a negociaciones de paz. Comisión del Gobierno en Cuba busca reactivar mesa con el ELN. El presidente Petro se reunió con los magistrados de las altas cortes. Dijo que reforma a la justicia debe proteger la independencia de poderes y fortalecer el sistema en beneficio de los ciudadanos. Tenemos las reacciones a la designación de Armando Benedetti como embajador de Colombia en Venezuela. Expectativa en Cúcuta por la reapertura de la frontera. Por un error fue detenido el abogado Diego Cadena cuando salía del país. La orden de captura en su contra había sido revocada hace 3 meses. 28 años de cárcel a Jonathan Torres por el asesinato de su cuñada, la psicóloga Adriana Pinzón. El hombre confesó el crimen. Plan Éxodo. Se espera que cerca de 4 millones de vehículos se movilicen el fin de semana por las carreteras del país. En deportes, David Cadena ganó la primera etapa de la clásica Esteban Chávez en la categoría prejuvenil. RTVC Noticias está en el 8º día de la Feria de las Flores, que ha preparado 3 escenarios, donde la trova, la música electrónica y el merengue son los grandes protagonistas. En minutos les contamos de qué se trata. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a RTVC Noticias del Mediodía, somos el noticiero de todos. El viaje reciente de una delegación del gobierno colombiano a Cuba no solo sirvió para tener un nuevo acercamiento con el ELN, sino también para abrir una puerta a posibles negociaciones con otros grupos armados. José Fernando, fue el mismo presidente de la República quien envió un mensaje para que busquen opciones de paz con el nuevo gobierno. John López, buenas tardes, usted tiene más detalles, adelante. Hola Carolina, muy buenas tardes. Pues todo esto hace parte de la llamada paz total que busca el presidente Gustavo Petro y que, como ustedes lo decían hace un momento, ya tuvo un primer paso con el viaje de la delegación del gobierno colombiano a la isla de Cuba. Allí lo primero que se hizo fue restablecer las relaciones binacionales con ese país. Ahora lo que sigue es tener un acercamiento con los integrantes del llamado Comando Central de la guerrilla del ELN, situación que, según el presidente Gustavo Petro, espera pueda replicarse con otros grupos armados en Colombia, como lo son las disidencias de la FARC y el Clan del Golfo. Los acercamientos con el ELN sirvieron para abrir una puerta a posibles diálogos con otros grupos armados en Colombia. Yo espero que no solamente con el ELN, sino con todas las agrupaciones que hoy ejercen violencia en Colombia, se puedan hacer políticas que permitan que la violencia deje de ser en Colombia, deje de estar en el país. En Cuba, el canciller Álvaro Leiva expresó la voluntad del gobierno colombiano de restablecer las relaciones binacionales y de esta forma tener un eventual reinicio de los diálogos con el ELN. Colombia rechaza la calificación de patrocinadora de terrorismo con la que se ha pretendido desconocer su compromiso con la paz de Colombia y el mundo. La respuesta del gobierno cubano fue en apoyo total a la paz en Colombia. Seguiremos apoyando y contribuyendo de conjunto con el Reino de Noruega a la implementación del acuerdo con la FARC-EP, y en cuanto a las negociaciones con el ELN, vemos una oportunidad para retomar el diálogo y avanzar hacia la paz de la manera en que lo decidan las partes. Para el gobierno colombiano, este primer paso dado en Cuba debe ser el inicio de una paz total, no solo en Colombia, sino en toda Latinoamérica. Mire, sobre esto último, el presidente Gustavo Petro ha sido insistente en que la paz total no debe ser solo para Colombia, sino para toda Latinoamérica, ya que el tema del narcoterrorismo hace rato dejó de ser un problema exclusivo de nuestro país. Por eso, hace unos minutos, a través de su cuenta de Twitter, escribió lo siguiente, abro comillas: la investigación sobre el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, cometido por el narcotraficante uruguayo Marcet en territorio colombiano, demuestra que hace mucho el narco dejó de ser un problema bilateral colombo-estadounidense y es hoy un problema americano y mundial. Es aquí donde toman importancia todas aquellas reuniones que sostuvo el presidente Gustavo Petro antes de su posesión con los embajadores del llamado bloque latinoamericano. Ya hablando sobre la agenda que cumple hoy el presidente Gustavo Petro aquí en la ciudad de Bogotá, pues les contamos que a esta hora se encuentra visitando las altas cortes. Allí se reúne en este momento con el presidente de la Corte Suprema, Haroldo Quirós, la presidenta de la Comisión de Disciplina Judicial, Diana Vélez, la presidenta de la Corte Constitucional,
Constitucional, Cristina Pardo, el presidente del Consejo de Estado, Carlos Moreno, y el presidente del Consejo Superior de la Judicatura, Jorge Trujillo. Esta visita que hace en este momento el presidente Gustavo Petro tiene como uno de sus objetivos manifestar y socializar un poco cómo será la reforma a la justicia, que en palabras del mismo presidente Gustavo Petro lo que se busca es fortalecer el sistema judicial en el país. La visita del presidente Gustavo Petro a las altas cortes sirvió para revisar uno de los temas más sensibles en la relación del Ejecutivo y la rama judicial, la reforma a la justicia. Siempre defendí en el Congreso de la República que la reforma a la justicia que Colombia necesita es que haya más autonomía e independencia del Poder Judicial y más jueces, porque entre más jueces haya, más posibilidades tiene la ciudadanía de tener justicia. También se comprometió a garantizar la independencia de poderes. Nuestra decisión de la máxima independencia del Poder Judicial, las posibilidades de su fortalecimiento financiero y el respeto cabal al Estado Social de Derecho en Colombia. El presidente se reunió con funcionarios del Consejo de Estado, la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y el Consejo Superior de la Judicatura. Esta tarde el presidente Gustavo Petro viajará a la ciudad de Cartagena para la clausura de la Asamblea de la ANDI. José Fernando, esta es toda la información por el momento desde el centro de Bogotá. John López, RTVC Noticias, conectados 24/7. John, muchísimas gracias. El otro tema diplomático del momento tiene que ver con Venezuela, pues fue designado el nuevo embajador que presentará a Colombia en ese país. Se trata precisamente del ex senador Armando Benedetti. La primera misión de Benedetti será, según el presidente Petro, avanzar con el restablecimiento diplomático y económico. Restablecer la institucionalidad que existía desde décadas antes para que los dos pueblos hermanos puedan guarecer sus derechos. Presidente Gustavo Petro, lo sorprenderé cuando lleguemos a 10.000 millones de dólares en intercambio comercial, cuando beneficiemos a los más de 8 millones de colombianos que viven en la frontera. Por ahora, el paso en la frontera es peatonal. Otro de los retos del mandatario es bajar los precios de los fertilizantes. Es lograr que el precio de los fertilizantes para producir en el campo en Colombia pueda reducirse sustancialmente de cara a bajar el precio de los alimentos. Luego de 7 años de tensiones entre ambas naciones, Nicolás Maduro nombró embajador en Colombia. El ex canciller Félix Plasencia, quien fue ex embajador en la República Popular China. Para los comerciantes de la frontera, los nombramientos son el primer paso de la formalización de importaciones y exportaciones. El cuerpo consular abierto es lo que obviamente va a repercutir en la comodidad para los connacionales. En los últimos días, el jefe del Ministerio de Defensa venezolano anunció que busca establecer comunicación con el Ministerio de Defensa de Colombia. En Cartagena ya hay reacciones al nombramiento de los nuevos embajadores. Juan Sebastián Amaya, buenas tardes. ¿Qué dijeron el ministro de Comercio y los empresarios? Carolina, televidentes, muy buenas tardes. Tercera y última jornada de este Congreso Nacional de Empresarios en Cartagena, y tanto el gobierno como los industriales catalogaron como positivas este restablecimiento de las relaciones diplomáticas y comerciales entre Colombia y Venezuela, ya con esa designación de ambos embajadores, Félix Plasencia y Armando Benedetti. En principio, el gobierno aseguró que esta reactivación en la frontera permitirá exportar cerca de 1.000 millones de dólares de productos colombianos hacia Venezuela, y también hizo un balance y una proyección de lo que serán los próximos años. Vamos a mejorar en el año entrante hasta 2.000 millones de dólares, y cuando ya volvamos con la recuperación venezolana, que es fundamental para nosotros y contribuir a ella, vamos a llegar a unas cifras en 4 años cercanas a los 4.000 millones de dólares, que solo serán el 60%, 65% de la mejor época. Los comerciantes también celebraron esta nueva reactivación y le pidieron, eso sí, al gobierno tener en cuenta y analizar específicamente qué va a pasar con esas empresas colombianas que estuvieron establecidas en el pasado en Venezuela. Piden garantías y estabilidad para las que vienen. Lo que sí es importante es determinar qué va a pasar con la deuda que se dejó de pagar. Muchas empresas colombianas se quebraron en Venezuela, fueron expropiadas en Venezuela. Muchas empresas no se les pagó la deuda. Creemos que ese es un tema muy importante en la negociación que se haga de ese restablecimiento de las relaciones.
tanto comerciantes como gobierno celebraron estas relaciones, reactivación de las relaciones, y les pidieron también al gobierno, precisamente los comerciantes, tener en cuenta todas estas solicitudes que le han hecho. Textiles, alimentos y bebidas serán los productos colombianos que más se exportarán hacia Venezuela. Hoy a las 6 de la tarde el presidente de la República, Gustavo Petro, cerrará su participación en este Congreso Nacional de Empresarios en Cartagena. Juan Sebastián Amaya, RTVC Noticias, conectados 24/7. Juan Sebastián, muchísimas gracias. Y cambiamos de tema porque durante la madrugada fue capturado en el aeropuerto El Dorado de Bogotá el ex abogado de Álvaro Uribe Vélez, Diego Cadena. Lisset Martínez está en la URI de Engativá, donde aún permanece detenido. ¿Qué ha pasado con este caso, Lisset? Hola, muy buenas tardes. En efecto, nos encontramos aquí desde la URI en Engativá, donde aún permanece retenido el conocido abogado que, recordemos, estaba procesado por el presunto soborno de testigos dentro de ese proceso que se adelantaba contra el expresidente Álvaro Uribe. Recordemos que esta detención se dio en el aeropuerto internacional El Dorado durante la madrugada, cuando él se disponía a tomar un vuelo hacia México. Allí pues fue detenido por agentes de migración, luego fue puesto a disposición de las autoridades y posteriormente extraído aquí. Es que recordemos que esa captura se dio porque en el sistema aún permanecía vigente pues esta orden que radica desde el mes de marzo, cuando la Fiscalía había dado esta orden para que se diera su detención. Sin embargo, tiempo después pues fue revocada por el juez 71 de Bogotá. Sin embargo, el trámite no surtió el debido proceso y pues permanecía allí vigente esta orden de captura. Frente a este hecho se pronunció su abogado Iván Cancino. Escuchemos. Diego Cadena no fue recapturado, fue objeto de un grave error que la Fiscalía y el Juzgado 71, quien decretó ilegal la captura, ya se comunicaron con las autoridades precisas. Pero sí llama la atención que, a pesar de que el documento público, que coincide en fecha, hora, número de proceso, delitos y procesado, con el que aparecía en migración, es un documento público que se le entregó hace mucho tiempo a las autoridades de migración. Se conoció un documento donde precisamente pues las autoridades ya habrían hecho la debida corrección. Sin embargo, se está a la espera de que el Centro de Servicios de Palo Quemado pues haga todo el trámite para que posteriormente, en los próximos minutos, pues se le dé libertad al abogado Diego Cadena. Nosotros estaremos muy atentos aquí desde la localidad de Engativá. Lisset Martínez, RTVC Noticias, conectados 24/7. Conectados 24/7, muchas gracias, Lisset. Y la Policía de Tránsito entregó recomendaciones y medidas que serán adoptadas para garantizar la movilidad por las carreteras del país durante el puente de la Asunción, que empieza mañana. Edwin Suá, buenas tardes. ¿Cuántos vehículos se espera transiten por las principales vías nacionales? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes para usted, para todos los televidentes. Son 3.891.300 vehículos que van a transitar por todas las principales vías del país durante este fin de semana festivo, según el director de Tránsito y Transporte General, Juan Libreros. Varias recomendaciones: el departamento de Cundinamarca y la vía Bogotá-Villavicencio son los que van a tener mayor número de vehículos en su tránsito, y también los que ingresen el próximo lunes festivo por este corredor de la autopista sur a la altura de Soacha, el pico y placa regional cambio de horario. En el siguiente informe le entregamos todos los detalles. Un nuevo puente festivo con gran número de viajeros. Las carreteras del departamento de Cundinamarca tendrán mayor movilidad. 1.185.200 vehículos. La ciudad de Bogotá, entre aquellos que ingresan y salen de la capital de la República, 683.300 vehículos. Las autoridades concentrarán su operatividad en un corredor vial especial. Bogotá-Villavicencio, por el Festival Internacional del Joropo, estamos calculando que se estén movilizando 174.750 vehículos en este corredor vial. Y mucha atención con el pico y placa regional para los viajeros que regresen el lunes festivo a Bogotá por Soacha. Desde las 12 del día hasta las 5 de la tarde podrán ingresar vehículos cuya placa termine en número par. De 5 de la tarde hasta las 10 de la noche, vehículos cuya placa termine en número impar. Por las otras entradas a Bogotá se mantendrá el horario de 12 a 4 de la tarde, placas pares, y de 4 a 8 de la noche, placas impares.
principales recomendaciones por parte de las autoridades: no exceder los límites de velocidad, no conducir bajo los efectos del alcohol y revisar muy bien el vehículo en el que se va a transportar. Es todo por ahora desde el sur de la capital del país. Edwin Ciudad RTV Noticias, conectados 24/7. José, usted tiene más información. Edwin, muchas gracias, claro que sí. Y Jonathan Torres, cuñado de Adriana Pinzón, fue condenado a 28 años de cárcel por el asesinato de la psicóloga. Un juez especializado aceptó el preacuerdo entre el confeso asesino y la fiscalía. Jonathan Torres confesó su responsabilidad en la desaparición y asesinato de su cuñada, la psicóloga Adriana Pinzón Castellanos. Asimismo, fue emitida una condena de 28 años por homicidio agravado y desaparición forzada. La fiscalía demostró cómo Torres transportó el cuerpo de la víctima. Se observa cuando el señor Jonathan Torres Campo llega al parqueadero con la pesada carga contenida en la bolsa, al punto que se observa el gran esfuerzo que éste tenía que hacer para transportarla, ya que tiene que dejarla en el suelo, ir por el vehículo de la víctima, que se encontraba a escasos metros de ese punto. Adriana Pinzón había sido reportada como desaparecida el 7 de junio. Desde ese momento la Fiscalía puso en marcha un plan para encontrarla. Torres Campos fue capturado el 15 de junio como sospechoso, luego de la verificación de videos de cámaras de seguridad de la vivienda de la víctima. Finalmente, el pasado 23 de junio, el cuerpo de Adriana fue hallado en la vereda Río Frío de Zipaquirá. En las últimas horas, Torres pidió perdón en un acto privado con las víctimas, donde explicó por qué cometió el crimen y aseguró que no tuvo cómplices. Un incendio consumió las instalaciones de un hotel en el centro de Barranquilla. El fuego dejó 22 personas lesionadas, 16 de ellas policías. Este es un informe de Silvana Salas, periodista de la Radio Nacional de Colombia. Este incendio se registró en un hotel en el centro de Barranquilla. En el hecho resultaron heridos 16 uniformados de la policía y 3 civiles, según lo confirmó la institución. De manera inmediata, el Cuerpo de Bomberos atiende esta emergencia, es evacuado nuestros policías a centros asistenciales, donde en este momento se encuentran fuera de peligro. Las causas de este incendio están asociadas a una falla eléctrica. Por otra parte, de las 19 personas que resultaron heridas, 3 se recuperan en un centro asistencial y las demás fueron dadas de alta. RTVC Noticias y Radio Nacional de Colombia, conectados 24/7. Alejandro Ripoll, un turista español que visitaba Cartagena, fue víctima de hurto en el centro histórico de la ciudad. El hombre fue herido en una de sus piernas. La calle Gastelbondo en Cartagena fue escenario de un tiroteo. Un extranjero que visitaba la ciudad fue blanco de ataque. Un sujeto que se encuentra en una motocicleta con una reconocida marca domiciliaria, aparentemente cómplice de otro sujeto, le intentan quitar un reloj. Durante el forcejeo, el hombre de nacionalidad española resultó herido. Resulta afectado un ciudadano, un turista extranjero, en su uso derecho, con un arma traumática. Los 2 hombres escaparon por la vía Santander. Ambos usaban prendas de domiciliarios. Las autoridades, a través de cámaras de seguridad, ya tienen identificado a uno de ellos. En Santander de Quilichao, Cauca, el gobierno instaló una mesa de diálogo para resolver la invasión de predios azucareros. A la reunión asistió la vicepresidenta Francia Márquez. Este es un informe de Rubén Zúñiga, periodista de Radio Nacional. En el departamento del Cauca, especialmente en el norte de la región, se ha conformado una gran mesa de diálogo y concertación a propósito de los conflictos de tierras en el norte de esta parte del territorio colombiano. Esto con el propósito de evitar las confrontaciones que se han venido presentando por la tenencia de tierras. Asumimos hoy un compromiso de vida por la dignidad, por la justicia, por la paz en el norte del Cauca, compromiso que se hace posible si cada uno coloca su grano de arena para ello. Pero las muestras tienen que comenzar inmediatamente todo el mundo a territorio para tranquilizar el escenario. Nosotros actuaremos en la medida en que haya una dificultad que rompa esta ruta, que es nada diferente a una ruta de diálogo social y de paz. El propósito de esta gran mesa de concertación y de resolución de conflictos es evitar los constantes enfrentamientos entre las comunidades del norte del departamento del Cauca. Radio Nacional de Colombia y RTVC Noticias, conectados 24/7. Hay alerta en Sibundoy y Putumayo por riesgo de deslizamiento en zona rural del municipio. Son cerca de 1.500 personas las que resultarían afectadas. En Putumayo, 9 municipios han decretado calamidad pública. Son cerca de 3.000 hectáreas inundadas.
Mucha atención que a esta hora hay cierres por enfrentamientos entre la policía y bicitaxistas en la avenida Ciudad de Cali, en la zona cercana al Portal de las Américas. Katy Sánchez, ¿qué ocurre a esta hora? Buenas tardes. Muy buenas tardes a usted y a todos los televidentes. Nos encontramos en este momento aquí en el barrio Patio Bonito, segundo sector. Así fue como dejaron algunas de las viviendas algunos manifestantes que se enfrentaron con la policía. Exactamente, son bicitaxistas. Y es que en este sector y justamente donde ustedes están viendo, hubo manifestaciones que dejó 13 buses troncales totalmente afectados y 18 buses zonales. Lo que ha manifestado también Transmilenio oficialmente es que las personas que se dirigen hacia el Portal de las Américas no hay en este momento servicio de alimentación y hasta ahora se está tratando de restablecer el servicio en el tramo afectado de la avenida de la Troncal Américas. Lo que han anunciado también las autoridades es que están investigando quiénes fueron las personas que armaron puntualmente este tipo de trifulcas en este punto, en este sector de la capital del país. Las personas están afectadas y están interponiendo sus debidas denuncias. Desde el inicio de la guerra, Ucrania es sinónimo de riesgo nuclear. Albergar la central más grande de Europa y el fuego activo en su zona circundante elevan precisamente la posibilidad de una catástrofe de esa índole. Por tercer día consecutivo, Naciones Unidas pidió acceso al lugar. Hoy la cartografía de Ucrania es una que no pormenoriza accidentes geográficos, sino que los reemplaza por todos aquellos puntos donde ha caminado la guerra. Y Zaporilla vuelve a ser casi el de mayor riesgo. La planta nuclear más grande de Europa está allí y el fuego cruzado la hace foco de riesgo. Dentro y fuera de sus fronteras, las acusaciones entre Kiev y Moscú son mutuas sobre quién tiene la indelicadeza de dejar caer estos artefactos en ella. Rusia una vez más tocó fondo de la historia del terrorismo mundial. Nadie más ha usado una planta nuclear de manera tan evidente para amenazar al mundo entero. Independientemente de la autoría de quien siquiera la rasguñe, Naciones Unidas advierte la necesidad imperiosa de acceder a ella y llevar a cero el peligro allí. Esta es una hora seria, una hora grave y se debe permitir a la Agencia Internacional de Energía Atómica que lleve a cabo su misión en Zaporilla lo antes posible. A pesar de la fluctuante intensidad en la amenaza que representa la guerra, Ucrania sigue determinada en reasumir su lugar como alacena mundial. Un buque más se colmó de su trigo y lo enruta hacia África para arrebatar de la inanición a varias poblaciones que, aunque muy lejos, han pagado la factura de estos 170 días. La tendencia térmica de nuevo al alza en Europa impone un panorama desafiante en varias regiones. Francia batalla con incendios que toman fuerza, mientras que Reino Unido decretó sequía en casi todo su territorio y empieza el ahorro de agua. El cambio climático se ve así en informes científicos y académicos, pero así en la práctica. Como si de un álbum ilustrativo se tratara, una tras otra, cada imagen de Europa y su entorno próximo son piezas de la sintomatología del planeta. Es probable que el día sea complicado, ya que las temperaturas siguen subiendo y la hidrometría sigue cayendo. En Francia, cada paso es calculado y articulado. 7.400 hectáreas arden en la Gironde, a escasos kilómetros de Bordeaux, y ellos son ínfima fracción de los más de 1.000 hombres que intentan al menos aplacar los incendios forestales de turno. En una temporada normal usamos unos 160 millones de galones de agua al año para mantener 1.200 acres de tubérculos irrigados. Esta temporada hemos usado de 210 a 220 millones de galones. El Reino Unido echa de menos las lluvias, tanto que el estado de sequía fue decretado por primera vez en 5 años. Londres, el Valle del Támesis reseco en extremo y partes del centro y sur trazan planes de contingencia para enfrentar la escasez de agua. Podría ser la peor sequía en 500 años según expertos, y el abrebocas situaciones así como en proximidades de Berlín o la que confirmó The Nature, la tendencia del Ártico que se calienta casi 4 veces más rápido que el resto del planeta, ese que acumula estas panorámicas con mayor frecuencia. Y hay consternación en el mundo literario por el ataque al escritor Salman Rushdie. El británico, quien fue amenazado por el régimen iraní en los 80, fue apuñalado en Nueva York. Salman Rushdie no consiguió el reconocimiento mundial por escribir uno de los libros más importantes de comienzos de los 80. Fue en 1988 cuando este escritor británico de origen indio alcanzó los titulares de prensa en el mundo.
Luego de publicar los versos satánicos, Rushdie fue prácticamente sentenciado a muerte por el ayatolá Jomeini, jefe supremo, radical y fanático del régimen de Irán. Según el líder, quien hacía 8 años había iniciado la guerra contra Irak, el libro había ridiculizado a Mahoma y al Corán. En 1989, meses antes de morir, Jomeini puso precio a la cabeza de Rushdie, $2,5 millones. Esto supuso un quiebre a la libertad de prensa entre Occidente y los musulmanes. Sin contar con la certeza de que la amenaza tenga algo que ver con el atentado de hoy contra Rushdie, decenas de personas vieron en vivo cómo el escritor que se atrevió a desafiar al temido régimen iraní de los 80 caía al piso, luego de ser atacado por un individuo cuya identidad y procedencia aún se desconocen. 12:32, hablemos de deportes. En el Parque Metropolitano Canoas, en Soacha, se llevó a cabo la primera etapa de la clásica Esteban Chávez. La categoría prejuvenil abrió la fracción. Un circuito de 8 vueltas que comprendía un total de 72 kilómetros en el que el viento fue antagonista para el ritmo del pelotón. Ir solo en canoas es muy difícil, no hay forma de que el viento uno lo manda ya para atrás y pues uno sufre mucho adelante. En el inicio de la vuelta 4 empezó la fuga de Andrés Santiago Silva, pero el cuerpo cobró el esfuerzo. Vi la situación de que el equipo había bajado la velocidad y aproveché para alcanzar la vuelta volante, pero no me dieron las piernas. Solo hasta el viraje final, Martín Herreño tomó una ligera ventaja. Íbamos colaborando los dos, pero pues yo la verdad tenía menos piernas que él, iba sufriendo más y entonces pues yo iba... ya empezamos a hablar entre los dos pues para ir definiendo la etapa. Pero en el embalaje desde Tunja llegó David Cadena del equipo Tecnisec como el mejor del día. Supimos jugar muy bien nuestras cartas, ahorrar muy bien. Fue una carrera un poco larga, yo creo que es la más larga que he corrido en la categoría prejuvenil. Además, con una dedicatoria muy especial. Para mí, mi papá Raúl Cadena, mi mamá Jennifer Molano, mi abuela sobre todo, también son las personas mi fuerza, mi motor. 4 caídas y 6 expulsados de carrera fue el registro de este primer día de competencia. Inigualable fue lo demostrado por la ciclista Diana Carolina Peñuela en la Vuelta a Colombia Femenina. En 4 etapas disputadas consiguió las 4 victorias al hilo. Esto es histórico en la competencia. Ninguna ciclista lo había logrado. La caldense ganó la contrarreloj individual que terminó en Barichara, Santander. Peñuela detuvo el cronómetro en 39 minutos 40 segundos para superar a la mexicana Anet Barrera por 9 segundos y adjudicarse la etapa. Y más que nunca, ratificarse como líder de la competencia. Este sábado se correrá la penúltima etapa sobre 103 kilómetros con final en Bucaramanga. La invitación para que ustedes lo disfruten a través de nuestra pantalla. Señal Colombia. Atención. La selección Colombia femenina de voleibol perdió en su último partido del clasificatorio a Juegos Panamericanos ante Argentina. Las Panteras ganaron con comodidad el primer set por 25-15. Las colombianas se recuperaron en el segundo con marcador 25-18. No obstante, la albiceleste complicó a la tricolor en su mejor momento, pues remontó los últimos sets y se quedó con el triunfo en casa. Ahora Colombia viajará a Hermosillo, en México, para buscar la clasificación a Juegos Centroamericanos y del Caribe. La selección Colombia femenina sub-20 ultima detalles para su partido de este sábado ante México, así que todos apoyarlas, en la que será su segunda aparición en el Mundial de Costa Rica. Las dirigidas por Carlos Paniagua tendrán su último entrenamiento en San José, ciudad que acogerá el duelo ante las mexicanas a las 6 de la tarde. Ojo, porque además la Federación Colombiana de Fútbol comunicó que el equipo de mayores tendrá 2 amistosos justamente ante Costa Rica como parte de su preparación para el Mundial y Juegos Olímpicos. Hasta acá la información deportiva. El próximo partido, muchas expectativas, sabemos que es un equipo bueno, que es un rival fuerte, pero vamos a trabajar como lo trabajamos con Alemania para saber cómo los podemos contrarrestar y hacer las cosas de la mejor manera. Hay oportunidades de estudio en el exterior. El gobierno de Suiza está otorgando becas de posgrados. Les contamos de qué se trata y cómo postularse.
En oportunidades de becas para realizar programas de investigación, doctorados y postdoctorados en Suiza, vaya a la página www.ictex.gov.co. Allí tendrá que ingresar sobre la opción becas. Elige el programa Becas para Estudios en el Exterior y luego se desplaza hasta la pestaña Becas Vigentes y escoge la convocatoria. Ojo, porque al ingresar encontrará las generalidades y requisitos para inscribirse, como ser colombiano, ser mayor de 34 años, tener un promedio mínimo de notas de maestría o doctorado de 3,7 a 5, contar con mínimo un año de experiencia profesional en el área de estudio y es fundamental tener dominio del idioma inglés. Atentos, porque es el gobierno de Suiza quien está otorgando becas de posgrado en cualquier área del conocimiento en diferentes universidades del país. Recuerde que la convocatoria va hasta el 14 de octubre del 2022 y muy importante, si quiere seguir informado 24/7, nos encuentra en todas nuestras redes sociales como RTVC Noticias. Para esta noche está programada la Red Bull Batalla Nacional 2022 que enfrenta a los candidatos para representar a Colombia en la final internacional en México. Entre los competidores se destacan Shan, Carpe Diem y El Filósofo. Ustedes podrán seguir la transmisión en vivo a través del streaming de Señal Colombia desde las 8 de la noche. Desde la invasión, desde los ranchitos de comuneros. Y nos vamos para Medellín en el 8º día de la Feria de las Flores. Hay una agenda musical de trova, música electrónica y merengue. Allá está nuestro compañero Juan Sebastián Ramírez. Juan, buenas tardes. ¿Qué tal, compañeros? Los saludo desde la ciudad de la eterna primavera en el marco de la Feria de las Flores, porque esta tarde se vivirá la segunda semifinal de la trova y por eso a esta hora nos acompaña dos importantes trovadores de la capital. Mafalda y Sago, bienvenidos a RTVC Noticias. Gracias. Un saludo a nuestra gente y también al periodista por buscar siempre apoyar el talento repentista. Bueno, Mafalda, hablemos. Los deportistas generalmente se preparan calentando antes de un partido, los teatreros también preparan sus líneas, pero ¿cómo se preparan los trovadores? Pues yo personalmente me preparo viendo noticias, estando siempre enterada de la actualidad, porque en una tarima van a poner de todos los temas, leyéndome un libro. Y le invito a seguir entonces la transmisión de RTVC Noticias para que esté conectado. Sago, generalmente la improvisación es un punto central a la hora de los duelos. ¿Cómo se da esa técnica y esa preparación? Mire, para eso se requiere mucho tiempo de ensayo, pero más que todo uno aprende a improvisar bien y a leer lo que el público quiere. Y mire, compañeros, yo no los quiero antojar, pero este día va a estar adornado de música, pero no me puedo ir sin alguna trova de Mafalda y Sago. Los invito a que sigan nuestra Feria de las Flores y sobre todo disfruten a los buenos trovadores. Y el concierto de feria de cierre en la Feria de las Flores el próximo lunes en Medellín, ¿quién va a estar ahí? Va a ser un homenaje, José Fernando y televidentes, a nada más y nada menos que Darío Gómez, el rey del despecho que murió el pasado 26 de julio en esa ciudad. Con esta información, con este informe, despedimos RTVC Noticias. Feliz tarde. El lunes 15 de agosto a las 5 de la tarde en el Estadio Atanasio Girardot, alquilado, se encontrará con su público hasta las 3 de la mañana. Que este concierto es como un resumen o una sinopsis de lo que fue la feria en términos de diversidad. Eso es lo que más rescatamos. Sentimos que hubo muchos escenarios, porque aún no ha acabado, muchos escenarios para que la gente disfrute, para que la gente celebre. En el show participarán artistas como Peter Manjarres, Arelis Henao, Chucky Dam, Johnny Rivera y más, que además rendirán tributo a Darío Gómez. Para hacer un homenaje, obviamente, un homenaje con más que ganado a Darío Gómez, pero además de celebrar la música, de celebrar que estamos vivos. El ingreso será libre hasta completar aforo. Más información en www.feriadelasfloresmedellin.gov.co. RTVC Noticias del Mediodía.